Entonces, tienen ahí el ambiente edáfico, ¿sí? Que va a tener su topología, su clima, su biota y, bueno, montones de cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los hongos formadores de micorrizas arbusculares, ¿sí? En realidad las micorrizas tenemos de dos tipos, endomicorrizas y ectomicorrizas. Las ectomicorrizas generalmente no son específicas, digo, generalmente no son simbiontes obligadas, o sea, hacen una simbiosis, pero pueden vivir sin la planta también. En cambio, las endomicorrizas generalmente son simbiontes obligados, no pueden vivir sin la planta. Hacen una simbiosis mucho más profunda, un vínculo más importante, ¿sí? Estos que estoy mostrando acá son los hongos, ¿sí? De micorrizas arbusculares, o sea, son endomicorrizas. Viven y hacen una simbiosis con la raíz. Cuando este hongo entra en la raíz y genera la simbiosis, ya no hablamos de raíz, sino hablamos de micorriza. Ya no es planta ni hongo, es un organismo nuevo, un simbionte, que se llama micorriza, ¿sí? Entonces, este organismo nuevo llamado micorriza, ¿sí? Es cuando se produce esta simbiosis muy, muy intrincada, que es un vínculo donde hay relaciones positivas para ambos seres, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos mostrando acá? ¿Sí? En el recuadrito este, agarramos un pedacito de raíz chiquitita, ¿sí? Una raíz primaria, que las micorrizas están activas en las raíces jóvenes, recién naciditas, en las chiquititas, en las que no vemos, en las que son microscópicas. Entonces ahí tenemos la raíz, y bordeando la raíz en 1 milímetro o menos de espesor, al toque ahí, está, ¿sí? Esa capa, ¿sí? Que vamos a llamar rizoplano, ¿sí? Y en ese rizoplano es donde actúan mayoritariamente las micorrizas, y donde van a estar muy activas, ¿sí? Captando los nutrientes que están alrededor. Las micorrizas arbusculares, o las endomicorrizas, principalmente captan fósforo, que es un nutriente esencial para la vida, ¿sí? Y además es un nutriente limitante en el suelo. No hay en el suelo mucho que digamos. Hay muy poquito, ¿sí? Entonces, ese es el beneficio que obtiene la planta. La micorriza le da fósforo a la planta y la planta le da fotoasimilado, ¿sí? De esa manera viven juntas. Ahora, las micorrizas también, ¿sí? Lo que hacen es mineralizar nitrógeno, o sea, agarrar nitrógeno orgánico del suelo, ¿sí? Y lo mineralizan, lo transforman en amoníaco para que ingrese a la planta y la planta tenga nitrógeno y fósforo. También las micorrizas arbusculares captan agua que la planta no puede captar, porque el micelio de la planta del hongo es más chiquitito, entra en lugares del suelo mucho más chiquitos y extrae agua más difícil de extraer, ¿sí? Y le da a la planta agua en situaciones donde la planta está estresada. Entonces disminuye el estrés. La micorriza disminuye el estrés salino también, porque cuando la planta está micorrizada, tiene como un filtro natural a los químicos, a las sales, a venenos, porque el hongo filtra y no le llega a la planta. Entonces la planta está menos estresada y crece más, mucho más. Lo único que no le gusta a las micorrizas arbusculares es el agua. Cuando hay ambientes anegados no están presentes, se van, o no hacen micorrizas, ¿sí? Hay otros tipos de micorrizas que son las ecto o las endo, pero que no son simbiontes obligados y hacen también simbiosis ahí con plantas que están acuáticas, pero no es lo más común. Entonces tenemos todos esos beneficios. Por ejemplo, cuando una planta está micorrizada, yo supongamos que produzco árboles, soy un productor de árboles. Entonces, ¿qué hago? Vendo árboles micorrizados, porque se sabe que cuando el árbol está micorrizado, resiste mejor el trasplante, porque alivia los estrés. Alivia el estrés esta planta, estos microorganismos cuando están presentes en las raíces. Pero ¿qué pasa? Este suelo rizoférico, ¿sí? No hay solamente micorrizas, sino que hay bacterias, y hay levaduras, y hay otros hongos. Entonces se conforma lo que se llama microbioma rizoférico, que es un bioma, o sea, es un espacio donde conviven diferentes microorganismos con las raíces de las plantas y todos viven en una especie de simbiosis ahí abajo y todos colaboran para que la planta esté mejor, porque la planta les da exudados radicales. Exuda un montón de nutrientes, diferentes ácidos orgánicos, ¿sí? Aleloquímicos y fitohormonas, ¿sí? Que van a dar a una selección de un tipo de rizófera, porque la planta también, al dar ciertos exudados y nosotros selecciona los organismos que quiere que estén con ella.
porque hay aleloquímicos que evaden ciertos organismos, y otros químicos que, como los ácidos orgánicos y las fitohormonas, que atraen. Y a su vez, hay microorganismos que, como las bacterias, que producen fitohormonas. O sea, producen hormonas que estimulan el crecimiento de la raíz de la planta. Entonces, por ejemplo, la planta se encuentra en un estrés hídrico, y cuando hay estrés hídrico genera unas hormonas que son del estrés. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando se generan esas hormonas, la planta se estresa y no crece más. Pues las bacterias generan una contrahormona, o destruyen esa hormona de la planta para que la planta siga creciendo, y sigue creciendo a pesar de haber un estrés. Y eso se produce gracias a la simbiosis. Fíjense la cantidad de beneficios, ¿sí? Que tiene la simbiosis, y claro, esto es ancestral, ¿sí? Las micorrizas arbusculares son de la simbiosis las más antiguas. Aparecieron junto con las plantas cuando las plantas conquistaron el ambiente terrestre, hace 415 millones de años más o menos, ¿sí? En el Ordovícico. Para que se den una idea de la ancestralidad y de la importancia de las micorrizas para la planta en la Tierra, ¿sí? Se han encontrado fósiles con micorrizas, para que se den otra idea, ¿sí? Entonces es muy interesante todo este tema, y es bastante rico todo lo que se puede ver acá. Entonces, la simbiosis micorrízica, ¿qué pasa? Aquí tenemos los hongos formadores de micorrizas arbusculares, ¿sí? Que pertenecen al género, al filum Glomeromycota, como se ve acá, ¿sí? Representan un grupo de organismos más distribuidos en la naturaleza, y se encuentran en una gran variedad de ambientes. Resultan determinantes en la conformación de ecosistemas, y tienen diversos roles, tanto ambientales, naturales, como antrópicos, ¿sí? Entonces, un sistema radical micorrízico arbuscular, hay tres componentes principales: la raíz, el micelio intrarradical, el que está dentro, que se llama mir, y el micelio extrarradical, que se llama mer, ¿sí? Y entre esos tres sistemas, entre esos tres componentes, forman el sistema micorriza, ¿sí? El mir, que es el sistema, el micelio intrarradical de los hongos, está involucrado en la transferencia de nutrientes entre los simbiontes, y se diferencia en arbúsculos intracelulares, vesículas o intercelulares, y circunvoluciones. Estas son cosas muy específicas, porque claro, yo estudié las micorrizas durante años, fíjate, son cosas muy específicas del tema. Pero bueno, en cambio, el micelio extrarradical solo consiste de hifas que andan dando vuelta por ahí, captando nutrientes, agua y generando estructura del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esto, ¿sí? Arbúsculos internos, ¿sí? Que bueno, acá estoy comparando dos tipos de estrategia de vida de hongos micorrízicos. Unos que se llaman glomus y otros que se llaman escutelos. Son diferentes. Una genera mucho más arbúsculos, los glomus, ¿sí? Y más esporas, y un micelio mucho más denso, y otras generan una simbiosis mucho más lenta, con pocos arbúsculos, pero de crecimiento muy largo, y hacen una exploración mucho más lejana, y exploran más el suelo que los glomos. Estas son estrategias de vida de las micorrizas, ¿sí? Dependiendo de la micorriza, bueno, es la característica que va a tener. Y acá creo que hay un cuadrito. A ver si hay un cuadrito. No, ese cuadrito lo saqué. Pero bueno, había un cuadrito que explicaba mucho mejor las diferentes estructuras de las micorrizas, pero creo que lo saqué de acá de la tesis. Estaba muy lindo. Sí, no lo saqué. Pero bueno, había otro cuadrito que yo tenía acá que explicaba muy lindo y veía las estructuras. No sé si sirvió de algo, porque es muy poquito, ¿sí? Porque como mi tesis no era solamente de micorrizas, no hablé todo de eso, hablé poquito. Pero bueno, tengo este párrafo y este Está bien, otro. al menos ahí nos nombró las ventajas, ¿no es cierto? Es parte de lo que tenemos que hacer. Así que vamos a encargar. He tenido otros con más información, pero bueno, porque ven, acá ya hablo directamente de la fitorremediación, que fue mi tema de trabajo y cómo se relacionan estos hongos con eso. Le puse más énfasis a esto que a otra cosa. Pero bueno, espero que haya servido de algo, aunque sea mínimo. Pero bueno. Bueno, las compañeras que tenían ahí el trabajo, ¿lo tienen? Sí, profe, ahí se lo comparto.